La historia de la cocina no siempre está hecha de grandes banquetes, recetas sofisticadas y chefs famosos. A veces, las recetas que más nos hablan del pasado son las más humildes, aquellas nacidas de la necesidad y la escasez. Platos que, aunque hoy nos parezcan extraños o incluso absurdos, fueron en su momento un refugio para quienes no tenían más opción que improvisar con lo poco que había. Desde espaguetis con ketchup hasta pasteles hechos con agua o sándwiches de zanahoria hervida, estas recetas nos cuentan mucho más que una forma de alimentarse. Nos hablan de tiempos difíciles, de ingenio, de supervivencia y de cómo la comida, por más sencilla que sea, siempre ha sido un acto de amor, de resistencia y de dignidad. Hoy viajaremos juntos a esas épocas donde la creatividad era el mejor ingrediente en la cocina y descubriremos cómo platos que nacieron de la desesperación terminaron dejando una huella imborrable en la historia gastronómica. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, ponte cómodo y prepárate para disfrutar de un nuevo viaje al pasado, donde cada plato nos cuenta una historia y cada sabor guarda un legado. Espaguetis con ketchup. Si hay un plato que no deja lugar a dudas sobre su origen humilde, ese es el espagueti con ketchup. El nombre no engaña, es exactamente lo que parece. Durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, muchas familias recurrían a este plato porque la salsa de tomate enlatada no era tan fácil de conseguir, y mucho menos en las zonas rurales. El ketchup se convirtió en una alternativa barata para preparar algo que recordara, aunque fuera vagamente, a un plato de pasta con salsa. Así nació este híbrido improvisado, que se mantuvo como opción habitual en muchos hogares simplemente porque apenas requería 2 ingredientes, ambos económicos y fáciles de conservar. Quizá algunos incluso lo hayan probado en comedores escolares, en casa o, por qué no, en ambos lugares. Incluso algunos soldados estadounidenses destinados en Japón o Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial solían comerlo, lo que muestra hasta qué punto este plato formó parte de la supervivencia alimentaria de su época. Hoy en día algunos lo preparan como curiosidad nostálgica, pero por entonces era pura necesidad. Bocadillo de manteca. Poco importaba si tu cartera estaba vacía o si hubieras matado por 3 buenos bocados de carne. El trabajo había que sacarlo adelante, y para eso, nada como un buen bocadillo de manteca. Este bocadillo consistía en algo tan simple como pan con manteca de cerdo y, si había suerte, un poco de cebolla o azúcar. Era un recurso calórico y barato, mucho más asequible que la margarina o la mantequilla, por lo que acabó formando parte esencial de la dieta de las familias con menos recursos. Además, era un alimento que proporcionaba la energía necesaria para los trabajos físicos más duros, y aunque hoy nos pueda parecer una locura, la nutrición por aquel entonces estaba también sujeta al poder adquisitivo. Las familias que no podían permitirse ingredientes frescos, más sanos o equilibrados, se veían obligadas a recurrir a opciones como esta. Claro que tanta manteca, consumida durante tanto tiempo, terminó pasando factura a la salud de muchos. Pero ¿qué podías hacer? Había que pagar las facturas y mantener las luces encendidas, aunque las consecuencias se ignoraran. Pastel de carne sin carne. Cuando uno escucha la expresión pastel de carne sin carne, no puede evitar preguntarse si no será una contradicción absurda. Es como hablar de un río sin agua, ¿no? Pero durante la Gran Depresión, el racionamiento fue tan extremo que la carne se convirtió en un bien casi imposible de conseguir para muchas familias. La única forma de garantizarse carne era salir a cazarla, y no todos podían permitirse eso. Por ello, las amas de casa tuvieron que agudizar su ingenio para suplir la falta de proteínas, dando origen a recetas como este pastel de carne sin carne, un claro ejemplo de la cultura del alimento falso llevada al límite. Los ingredientes habituales eran económicos y llenaban mucho: pan rallado, judías, patatas, champiñones y todo aquello que pudiera imitar, aunque fuera lejanamente, la textura y apariencia de la carne. La carne picada estaba fuera del alcance de la mayoría, por eso se empezaron a preparar pasteles con ingredientes como cacahuetes, maíz molido o lentejas. Sí, lo creas o no, los pasteles de lentejas existieron mucho antes de que los llamaran veganos. Quizás no suene muy apetecible, pero cumplían su función: sesos falsos. En tiempos de escasez, la cocina falsa vivió su época dorada, y los mock brains fueron otro ejemplo más de esta creatividad forzada.
La receta buscaba imitar tanto el aspecto como la textura de los sesos, usando ingredientes baratos, grasos y muy condimentados. Humo líquido, pimentón, ajo y otras especias que disimularan lo evidente. Se solía acompañar con salsa de tomate para completar el engaño visual y aportar algo de sabor. No era una maravilla culinaria, pero servía para aplacar el antojo de quienes echaban de menos las comidas de antes. Salsa de sangre. Si creías que las salsas solo se hacían con los jugos de la carne, te equivocas. Durante el Dust Bowl, la salsa de sangre fue un recurso muy utilizado, especialmente en granjas donde no se desperdiciaba ni una sola gota. Sí, suena bastante extremo, pero en tiempos en que la comida escaseaba y la carne apenas se podía conseguir, la sangre del animal, normalmente de cerdo o vaca, se mezclaba con harina, leche y especias para crear una salsa espesa que se servía como acompañamiento. Lo habitual era ponerla sobre pan, patatas o galletas saladas. Sorprendentemente, el resultado no era nada desagradable y de hecho aportaba una buena cantidad de hierro y otros nutrientes, algo muy valioso en aquellos tiempos de deficiencias alimentarias. Puede sonar poco apetecible hoy, pero la gastronomía mundial está llena de ejemplos similares. Blood pudding en Suecia o dinuguan en Filipinas. Así que esta salsa no fue una rareza, sino una adaptación lógica a la necesidad. Pan reforzado con serrín. Aunque suene a leyenda urbana, mezclar serrín con harina para hacer que el pan durara más fue una triste realidad durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando la harina empezó a escasear, las familias se vieron obligadas a encontrar formas de estirar sus reservas. El serrín se utilizaba como relleno porque era barato, abundante y añadía fibra, aunque el resultado dejaba bastante que desear en cuanto a sabor y textura. Si se abusaba del serrín, el pan se echaba a perder antes, pero en pequeñas dosis conseguía alargar la masa y engañar al estómago. Curiosamente, esta práctica tuvo consecuencias incluso décadas después. En los años 70, muchas empresas comenzaron a añadir fibras vegetales, como celulosa, derivada del serrín, a sus productos para replicar ese efecto de saciedad. Así que, de algún modo, el serrín tiene su pequeña historia dentro de la alimentación estadounidense. Cobbler de vinagre. Cuando en casa no había ni fruta ni mucho más que azúcar, harina y vinagre, el vinegar cobbler era prácticamente la única opción para darse un capricho dulce. No por nada se le consideraba uno de los famosos Desperation Pies, esos postres nacidos del ingenio y la necesidad, creados con lo poco que había a mano: mantequilla, azúcar, huevos, harina y cualquier cosa que sirviera para sustituir ingredientes caros o fuera de temporada. Este tipo de tartas fueron comunes antes de que existieran los frigoríficos o los rellenos de fruta en conserva, y se volvieron imprescindibles durante la Gran Depresión o los años de racionamiento de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las manzanas frescas o los limones estaban fuera del alcance de la mayoría, se utilizaba vinagre para imitar su acidez. Así surgió este cobbler, donde la mezcla de vinagre, azúcar y especias se transformaba, al hornearse, en un relleno que engañaba bastante bien al paladar y recordaba a una tarta de fruta. En lugar de manzanas, bastaba con vinagre de sidra para conseguir ese toque ácido que engañaba al cerebro. La masa, como siempre, se hacía con los básicos de la despensa: harina, azúcar y manteca. El sabor, según cuentan, era algo así como una mezcla entre flan casero y patatas fritas sabor vinagre. Curioso, pero suficiente para arrancar una sonrisa tras una semana dura. Si estás disfrutando de este viaje por las recetas más insólitas de la historia, no olvides suscribirte al canal y darle like a este vídeo. Es la mejor forma de apoyar este contenido y asegurarte de no perderte las próximas historias que tenemos preparadas para ti. ¿Listo? Pues sigamos. Tarta de agua. Sí, has leído bien, tarta de agua. No era una base de masa rellena de agua tal cual, aunque lo parezca. Esta receta, nacida en plena Gran Depresión, es una de esas rarezas que demuestran hasta dónde se podía llegar cuando la necesidad apretaba. La water pea se preparaba mezclando agua caliente, azúcar, harina y mantequilla, o sus sustitutos más baratos, para crear un relleno que imitara una especie de natilla o crema dulce. La masa solía hacerse con manteca u otros ingredientes que permitieran estirar la harina al máximo. El truco estaba en que la harina actuaba como espesante,
dándole al relleno una textura algo gelatinosa, como de pudding. Eso sí, más que un pastel en sí, era un intento desesperado de aparentar que uno tenía un postre casero. Bocadillos de azúcar. Los bocadillos de azúcar eran tan simples como su nombre indica. Pan blanco, un poco de azúcar por encima, o bien margarina, manteca o mantequilla si había suerte, y listo. Si se tenía a mano una sartén o una tostadora, se podía dar el lujo de dorarlo un poco, lo que lo hacía mucho más apetecible. No suena precisamente a receta elaborada, ¿verdad? Pero si recuerdas que estamos hablando de comidas de supervivencia, cobra sentido. Quienes vivían de lo que hoy llamamos comida de pobres no tenían recursos para prepararse un desayuno completo y equilibrado. Y sí, eso no debería sorprender a nadie. Pero quizá te llame la atención saber que la comida que más sufría recortes era el desayuno. La gente no podía saltarse la cena, y mucho menos la comida, porque esas eran las pausas necesarias para poder seguir rindiendo en el trabajo. El desayuno, en cambio, se recortaba sin contemplaciones. Por eso, estos bocadillos de azúcar eran una forma rápida y barata de engañar al estómago. Y si había un poco de miel, mermelada o canela a mano, mejor que mejor para variar un poco. Tarta falsa de manzana con galletas Ritz. ¿Quién dijo que para hacer una tarta de manzana necesitabas tener manzanas? Desde luego, la gente de la Gran Depresión no. La Mock Apple Pie fue un ingenioso truco culinario que utilizaba galletas saladas Ritz para imitar tanto la textura como el sabor de la manzana. Se preparaba con un relleno dulce a base de agua, azúcar, canela y limón junto a las galletas para crear un postre que engañaba al paladar. Era una forma barata de satisfacer el antojo de algo dulce sin recurrir a ingredientes caros o difíciles de conseguir. Además, servía para aprovechar esas galletas rancias que quedaban olvidadas al fondo de la despensa. Aunque pueda parecer un invento propio de los años 30, lo cierto es que las tartas falsas de manzana se remontan al siglo XIX, cuando las manzanas frescas escaseaban en invierno. En lugar de fruta, se usaban crackers o pan duro para recrear la textura. La versión moderna con galletas Ritz surgió en los años 30 y fue tan popular que la marca llegó a incluir la receta en sus cajas. Pudding de ciruelas pasas. El pudding de ciruelas pasas fue uno de esos postres humildes que surgieron como respuesta a la falta de recursos, pero que llegaron incluso a servirse en la mismísima Casa Blanca. Eleanor Roosevelt lo impulsó durante la Gran Depresión como ejemplo de cocina económica y práctica. Puede que no mejorara la reputación culinaria de la Casa Blanca, pero sí acercó a muchas familias al consuelo de saber que hasta los más poderosos comían igual de sencillo. La receta era básica: ciruelas pasas, azúcar y algún almíbar para darle un toque dulce. El resultado era un postre sencillo, barato, fácil de preparar y sorprendentemente sabroso dentro de sus limitaciones. Aunque hoy parezca algo modesto, en aquellos años fue un dulce bienvenido al final de jornadas marcadas por la austeridad. Bocadillo de crema de cacahuete con mayonesa. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de los famosos bocadillos de crema de cacahuete con mayonesa? Aunque hoy puedan sonar extraños, durante décadas fueron considerados un clásico dentro de las comidas rápidas y económicas en muchos hogares. Desde tiempos inmemoriales, estos sándwiches han sido el recurso fácil y barato para salir del paso, tanto para un niño que arrastraba su desgana hacia las clases de matemáticas, como para un contable cansado de su rutina o una ama de casa agotada que solo quería prepararse algo sencillo para comer. Su éxito radicaba en su bajo coste y su sencillez. No hacía falta casi nada para prepararlos, y por extraño que parezca, conseguían que hasta los más pequeños les tomaran cariño. Durante la Gran Depresión, cuando la mantequilla se volvió tan cara que muchas familias dejaron de consumirla, este bocadillo empezó a ganar popularidad. Incluso el propio gobierno estadounidense lo incluyó en sus campañas de ayuda y programas alimentarios, por lo que se convirtió en un alimento básico para muchos. Así fue como marcas como Hellmann's o Duke's se convirtieron en aliadas de la mesa, porque ni siquiera la mantequilla era ya una opción accesible. Pastel económico. ¿Alguna vez pensaste en un pastel al horno sin carne? Pues el Economy Loaf fue precisamente eso, un invento de la necesidad, hecho con ingredientes baratos como patatas, guisantes, harina, huevos y un toque de sal y pimienta.
No era un plato pensado para veganos, sino una alternativa forzada en tiempos donde la carne era un lujo. Durante la Segunda Guerra Mundial, este tipo de recetas fueron auténticos salvavidas y llegaron incluso a aparecer en libros de cocina patrióticos como The Modern Hostess. La presidencia de Roosevelt fue testigo de estas soluciones culinarias que priorizaban la nutrición y la economía por encima de cualquier otra consideración. A falta de proteínas animales, este pastel ofrecía una comida completa, accesible y saciante. Hoy podría verse como una curiosidad retro, pero en su momento fue casi un acto de resistencia cotidiana. Sopa de galletas saladas. Si hablamos de sopas simples, pocas pueden competir con la llamada cracker soup, también conocida como poor man's soup o sopa del pobre. Esta receta era el ejemplo perfecto de la cocina más básica. Agua caliente, un poco de mantequilla, si había suerte, sal, pimienta, alguna pastilla de caldo si había a mano, y como ingrediente principal, galletas saladas desmenuzadas. Llamarla sopa podía parecer un chiste para muchos, pero en aquellos tiempos, los días eran peores que cualquier mala broma. Esta receta llegó incluso a popularizarse en el ámbito militar, precisamente porque no requería prácticamente nada para su preparación. Curiosamente, no solo los soldados apreciaban su sencillez. Muchas familias la utilizaban como remedio casero para cuando alguien estaba enfermo. Era ligera, fácil de digerir, y aunque no aportaba gran cosa a nivel nutricional, resultaba reconfortante en tiempos donde poco más se podía pedir. Quizás fuera por el placebo o por el simple calor del agua, pero esta sopa tenía un efecto sorprendentemente reconfortante para quienes pasaban por días duros. Pan duro o hardtack. No sé exactamente qué has oído sobre el hardtack, pero si hablamos de galletas saladas hechas en casa que duran una eternidad, esta se lleva el premio. Con solo 3 ingredientes básicos, agua, sal y harina. Sí, esa misma harina que la gente lleva buscando reemplazos desde tiempos de nuestras bisabuelas. Y un poco de paciencia, se podía crear un alimento resistente al paso del tiempo. El hardtack era una solución clásica, conocida por soldados, marineros, nómadas y viajeros desde hace siglos. Fue una parte fundamental de muchas campañas militares, como la Guerra Civil estadounidense, donde su facilidad para ser transportado lo convirtió en la opción ideal. Claro, no todo era color de rosa. El hardtack era tan duro que había que remojarlo sí o sí en agua o en algún líquido para poder masticarlo sin riesgo dental. Además, si se almacenaba por mucho tiempo, podía atraer bichos no deseados, como gusanos. Pero seamos realistas. En épocas donde la comida podía valer menos que la tierra misma, no se podía pedir mucho más. Goulash. El goulash americano poco o nada tiene que ver con su primo húngaro, pero lo cierto es que se convirtió en un recurso fiable para quienes pasaban apuros económicos. Este plato ultrabarato se preparaba en una sola olla, con ingredientes básicos al alcance de casi cualquier bolsillo. Aunque, siendo honestos, cuesta encajar esto en la categoría de comida del pobre. Si pensamos en los tiempos modernos, ¿quién en la miseria tiene macarrones y carne picada a mano? Sin embargo, en aquella época, antes de que la inflación disparara los precios, ni la pasta ni la carne suponían un gasto desorbitado. De ahí que este plato se hiciera tan popular en hogares humildes o de clase trabajadora. El goulash húngaro tradicional es un estofado cargado de pimentón y carne, pero en América esa receta se fue adaptando y abaratando con los años. Incluso fue cambiando de nombre. En el sur lo llamaban slumgullion. A medida que se popularizó el uso de ingredientes enlatados, sus raíces húngaras se fueron perdiendo y el plato acabó consolidándose como una comida económica para tiempos difíciles. Cazuela de alubias con salchichas. Las cazuelas de alubias con salchichas son otro claro ejemplo de los platos surgidos en medio de las épocas más difíciles de la historia americana. Estamos hablando de recetas nacidas de la pura necesidad, de esas que te cuentan tus padres cuando quieren recordarte que tú lo tienes fácil comparado con ellos. Este plato fue, para muchas familias, la única forma de disfrutar de un mínimo consuelo en forma de cazuela casera. La receta era sencilla y práctica. Alubias de lata, algo de salsa o almidón, normalmente patatas, y unas salchichas. Fue un recurso económico durante todo el siglo XX. Las salchichas eran una fuente de proteína fácil, barata y accesible,
especialmente en tiempos de racionamiento, cuando la carne fresca escaseaba por culpa de las guerras. Las alubias, por su parte, eran un sustituto aceptable de las proteínas más tradicionales, y las cazuelas servían para estirar los ingredientes y alimentar a todos los miembros de la familia. Aunque las recetas de la Gran Depresión se quedaron ancladas a su época, en los años 60 este plato regresó, impulsado por la nostalgia y la popularización de los preparados enlatados y las mezclas instantáneas. Juntar ambos elementos era tan natural como mezclar pan con mantequilla. Arroz con pasas. Aunque no gozara de la misma popularidad que otras recetas como las cazuelas, el arroz con pasas cumplía su propósito: ser una alternativa económica cuando se antojaba algo dulce y el presupuesto no daba ni para el primer ingrediente de un pastel. En lugares como las cocinas de tradición Pennsylvania Dutch, este plato era un viejo conocido y se solía ver en las mesas más humildes varias veces a la semana. Y es que, ¿cómo conseguir algo más barato que arroz, pasas y un poco de leche? La mezcla daba lugar a algo que, aunque no llegara a ser un postre elaborado, sí recordaba en textura a un pudding espeso o una papilla reconfortante. En el sur y el medio oeste del país estaban bastante familiarizados con este tipo de preparaciones sencillas. Comunidades amish, judías y otras muchas sabían aprovechar bien estos ingredientes, aunque las pasas solían asociarse más con postres de mayor categoría. Por eso, al principio, no todo el mundo se mostró entusiasmado. Sin embargo, con el tiempo, este arroz con pasas se fue aceptando como un pequeño consuelo dulce en días difíciles. De hecho, sirvió de inspiración para que, más adelante, el arroz con leche se ganara un hueco en la repostería casera de muchas familias. Col con fideos. La col, igual que la patata, siempre ha sido una jugadora de equipo. Si querías, podías combinarla con fideos para crear otro plato económico y saciante: el haluski, como lo llamaban en las comunidades de Europa del Este. Curiosamente, este plato no era exclusivo de América. También tenía su peso en muchas cocinas europeas. La receta no tenía complicaciones. Bastaba con fideos de huevo, cebolla y col frita. Se trataba de un plato que reinaba en la región de los Apalaches y en muchas familias inmigrantes de origen eslovaco, polaco o húngaro. El intercambio cultural de estas comunidades enriqueció enormemente la gastronomía local, ya que compartían sus recetas tradicionales con otros vecinos, y este plato acabó por hacerse un hueco en América. Además, se popularizó mucho en reuniones y eventos comunitarios, como las comidas organizadas por las iglesias, en parte porque no llevaba carne, lo que abarataba su preparación y facilitaba alimentar a muchas personas de forma sencilla. Pasta del pobre. La poor man's pasta era un ejemplo de ingenio culinario y economía. Igual que muchas de las recetas de esta lista, se basaba en adaptarse a lo poco que uno tuviera a mano. La pasta era barata, se conservaba bien en la despensa y no costaba casi nada por paquete. Por eso se convirtió en un básico de las familias con menos recursos. La receta más común incluía pan rallado como sustituto del queso. No nos engañemos, por mucho que uno se esfuerce en imaginar, el pan rallado nunca sustituirá el sabor del queso. Se le añadían también ingredientes sencillos como ajo, cebolla y escamas de pimiento rojo. Aunque suene simple, esta combinación resultaba bastante sabrosa a pesar de lo humilde de sus componentes. Era un plato habitual en las calles de ciudades como Nueva York o Chicago, donde muchas familias no podían permitirse carne para acompañar la pasta ni pagar las costosas salsas importadas. Hoy en día ha caído en desuso porque sus mayores virtudes, rapidez y sencillez han sido superadas por las pastas ya preparadas que se encuentran en cualquier supermercado. Pero para su época fue un auténtico salvavidas. Kraft Macaroni and Cheese Dinner. Puede que la Gran Depresión no dejara el mejor legado culinario, pero sí nos regaló uno de los platos más icónicos y reconfortantes de Estados Unidos, el famoso Kraft Macaroni and Cheese Dinner. En 1937, Kraft descubrió a un vendedor avispado de la empresa Tenderoni Macaroni de St. Louis, que estaba uniendo sus fideos a pequeños sobres de queso rallado Kraft para venderlos juntos. La marca vio potencial en la idea, contrató al hombre y empezó a comercializar este combo a precio popular, 19 centavos por 4 raciones. El éxito fue inmediato entre las familias que necesitaban alimentar a varios bocas sin gastar mucho. Además, su preparación era rápida y fácil.
lo que lo convirtió en un básico tanto para niños como para adultos. Incluso se popularizaron variaciones que incluían verduras cocidas o atún en lata, para aportar algo más de consistencia y valor nutricional. Hoy sigue siendo un plato querido y nostálgico, un verdadero legado de aquellos tiempos difíciles. Estofado Hoover. El Hoover Stew era uno de esos platos que prácticamente cualquiera podía permitirse preparar. No es de extrañar que fuera un recurso habitual en las mesas más humildes durante la Gran Depresión. Este estofado tenía dos cualidades innegables. Alimentaba a toda la familia y no suponía un gasto que rompiera el presupuesto mensual. Su receta se basaba en aprovechar restos y sobras para estirar la comida y maximizar el ahorro en tiempos donde cada centavo contaba. No requería muchas especias y aceptaba cualquier trozo de carne que hubiese sobrado. En una América donde los bancos quebraban y el mercado laboral se desplomaba, este plato era un pequeño salvavidas para muchas familias, algo que nuestros abuelos o bisabuelos seguro recuerdan. A medida que la economía fue recuperándose, el estofado Hoover desapareció de las mesas para dar paso a estofados más sabrosos y variados. Pero durante esos años oscuros fue uno de los pilares de la supervivencia doméstica. Si te está gustando este recorrido por los sabores más humildes y curiosos del pasado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Es la mejor forma de apoyar este contenido y asegurarte de que podamos seguir trayéndote más historias como esta. ¿Listo? Continuamos. Cazuela de espaguetis, zanahoria hervida y salsa blanca. Aquí tenemos un plato que representaba a la perfección cómo aprovechar lo poco disponible: espaguetis, zanahorias hervidas y una salsa blanca sencilla. La primera dama Eleanor Roosevelt fue quien promovió este tipo de platos durante la Gran Depresión para ayudar a las amas de casa a ser más ingeniosas con su cocina. Esta cazuela requería ingredientes baratos y asequibles: leche, harina, mantequilla y sal para la salsa, espaguetis cocidos hasta quedar casi deshechos y zanahorias hervidas. El resultado era una especie de masa blanda pero nutritiva, perfecta para llenar estómagos vacíos sin vaciar los bolsillos. Era tan versátil que se podía adaptar fácilmente a lo que hubiera en casa, por eso muchas familias adoptaron esta receta. Incluso hoy, en reuniones comunitarias o potlucks, sigue siendo un plato sencillo que puede sacar de apuros si quieres aportar algo sin complicarte. Requesón. El requesón o cottage cheese fue durante décadas un sustituto económico y práctico de la carne. No todo el mundo podía permitirse proteínas animales, pero este producto lácteo, accesible y rico en proteínas, cubría esa necesidad. Incluso el Departamento de Agricultura lo promocionaba como una opción excelente para suplir la falta de carne, ya que contenía más proteínas por libra que la ternera o el cordero, superado solo por el pollo o la ternera joven. En tiempos donde la gente no podía elegir cómo alimentarse, el requesón fue una opción práctica y para muchos insustituible. Sustitutos del paté de hígado. Si hoy en día somos capaces de aceptar filetes de pescado falsos y otros sustitutos vegetales, no es de extrañar que en tiempos difíciles surgieran alternativas económicas incluso para algo como el paté de hígado. Los sustitutos del chopped liver se hicieron muy populares en la América de guerra y escasez, porque no requerían ingredientes caros ni difíciles de encontrar. Solo hacían falta cebollas, lentejas verdes, nueces, sal y pimienta. Todo se trituraba hasta formar una pasta que imitara la textura del paté de hígado. El sabor, por supuesto, era completamente distinto, pero también era mucho más barato y accesible. Aunque surgió por necesidad, mucha gente acabó manteniendo la receta incluso después de que la economía mejorara, por ser una opción nutritiva y en cierta forma saludable. Arroz con vinagre. El arroz con vinagre era una de esas comidas de coste ridículo que lograban darle algo de gracia a un plato tan simple como el arroz hervido. Podríamos decir que es como Ted y Barney en How I Met Your Mother. Por separado funcionan, pero juntos tienen más sentido. Y en esta comparación no hace falta decir quién es el vinagre. Esta receta llegó a Estados Unidos a través de los inmigrantes del sudeste asiático, especialmente de China y Japón, donde era muy común consumir arroz solo, sin necesidad de grandes acompañamientos. Para los americanos de la época, acostumbrados a ver el arroz como mero acompañamiento de carnes o guisos, esta costumbre resultaba extraña.
Pero con la despensa vacía, el estómago rugiendo y la cartera gritando de dolor, las prioridades cambian y uno termina aceptando lo que hay. Con un poco de vinagre, incluso el arroz más insípido cobraba un poco más de vida y sabor. Pastel de pastor con mínima carne. El shepherd's pie, o pastel de pastor, no necesita mucha presentación. Todos conocemos esas capas de carne picada, verduras y ese puré de patatas que corona el conjunto. Lo que quizás no sepas es que, en realidad, no es una receta originaria de Estados Unidos, sino una herencia directa de los inmigrantes irlandeses e ingleses que llegaron y se asentaron en Nueva Inglaterra, Pensilvania y otras zonas del Medio Oeste. Durante la Gran Depresión, estas comunidades de inmigrantes compartieron sus recetas tradicionales, y muchas familias que nunca habían oído hablar de este plato lo descubrieron gracias a ellos. Aunque hoy parezca que lleva toda la vida en las mesas americanas, su fama tardó en llegar. Parte de su éxito radicaba en que se prestaba fácilmente a estirarlo con ingredientes baratos, priorizando los rellenos frente a la carne. Por eso se convirtió en una apuesta segura para tiempos difíciles. Curiosamente, 3 décadas después, el pastel de pastor resurgió gracias a la moda de las cenas congeladas, aunque para entonces ya no se consideraba una comida humilde. Pero aquel pastel de la Gran Depresión tenía poco que ver con el de ahora. Se limitaba a lo básico y no derrochaba en ingredientes. Hush Puppies. El nombre Hush Puppies suena simpático, y la pinta del plato no se queda atrás. Estos buñuelos fritos de harina de maíz lograban un equilibrio perfecto. Crujientes por fuera, dorados y sorprendentemente esponjosos por dentro. Son una auténtica joya de la cocina sureña y resulta difícil entender por qué dejaron de ser tan populares. Aunque en algunos rincones del sur de Estados Unidos se siguen preparando, no cabe duda de que fueron el plato más representativo de la llamada comida del pobre. La harina de maíz era barata, fácil de encontrar y abundante, especialmente en el sur, donde la harina de trigo solía costar unos céntimos más. Puede parecer poca cosa, pero esos pocos centavos marcaban una gran diferencia para muchas familias. Al igual que muchos otros platos de esta lista, los Hush Puppies sacaban provecho de ingredientes sencillos y baratos. Bastaba con mezclarlos y freírlos para tener una comida lista para llenar estómagos. Sobre su origen hay varias teorías. Algunos dicen que fueron popularizados por soldados confederados durante la Guerra Civil, mientras que otros apuntan a las tradiciones culinarias de los pueblos indígenas como los Cherokee o Creek. Sea como fuere, siguen siendo una pequeña delicia. Sopa de huevo. Aunque para muchos la sopa de huevo es sinónimo de cocina china, en la América de los años 30 fue adoptada como un plato sencillo, barato y muy reconfortante. El pan del día anterior y los huevos batidos, que por cierto había que batir a conciencia, casi como ejercicio de brazos, daban como resultado una sopa nutritiva y saciante. Si alguien tenía algo de pollo hervido o desmenuzado, se añadía a la mezcla para darle más consistencia. El caldo de ave, además, se aprovechaba hasta la última gota para no desperdiciar nada, lo cual se convirtió en una costumbre durante esos años. A veces se le añadían otros ingredientes como jengibre, cebollino o incluso aceitunas y anchoas, según lo que hubiera a mano. Hoy en día, una versión más elaborada de esta sopa podría tener su lugar en cualquier recetario, pero entonces su propósito era simple: calentar el estómago sin vaciar los bolsillos. Sesos de vaca fritos. Cuando la vida te da una vaca pero poco más, lo que se aprovechaba eran hasta los sesos. Los sesos fritos de vaca, o de ternera, si se quería sonar más refinado, eran un plato típico del Dust Bowl. No porque la gente quisiera comerlo, sino porque no había otra opción. En aquellos tiempos no se podía ser tiquismiquis. Si querías sobrevivir, te comías cada parte del animal. Así que aunque hoy nos pueda sonar grotesco, los sesos fritos eran un plato más de cualquier martes cualquiera. La preparación no tenía grandes misterios. Se lavaban bien en agua o leche, se rebozaban en harina y se freían hasta que quedaban dorados y crujientes. Se podría decir que eran los antecesores rústicos de los nuggets, pero con una textura blanda por dentro y un toque de resignación añadido. El sabor no era tan malo como uno podría imaginar. De hecho, muchos lo describían como suave y con cierto toque mantecoso. Por eso nadie salía corriendo cuando alguien servía un plato de esto en la mesa.
Además, los sesos eran una fuente concentrada de nutrientes, sobre todo proteínas, lo que los convertía en una comida valiosa en tiempos de hambruna. Hoy en día la sola idea puede provocar escalofríos, pero en su momento era simplemente la cena del martes. Y con un poco de salsa por encima casi parecía un manjar. Queso del gobierno, el oro naranja. El queso del gobierno no era simplemente comida, era supervivencia. Venía en una caja de cartón gigante, sin ninguna marca reconocible, como si fuera excedente militar. Dentro, un bloque sólido de color naranja capaz de resistir un apocalipsis nuclear. Podías cortarlo, derretirlo, freírlo y aún así, siempre sabía a almuerzo escolar y desesperación. Nunca se derretía del todo bien. Se pegaba a las sartenes, se aglutinaba en los sándwiches y convertía las cazuelas en goma. Pero cuando no tenías otra cosa, era un tesoro. Servía para hacer grilled cheese, hacía comestible el macarrón y duraba para siempre en la nevera. Todo niño pobre en los años 70 recuerda el momento de despegar ese papel fino y tratar de cortar una rebanada recta. Nunca lo lograbas, siempre salía torcida. Pero ese queso te llenaba y eso era lo único que importaba. No era queso de supermercado, era una red de seguridad alimentaria emitida por el gobierno, parte de un programa nacional de ayuda. Para muchas familias era la diferencia entre cenar y no cenar. Llegaba sin ser invitado, sin marca, pero imposible de olvidar. Y cuando se acababa, lo echabas de menos, aunque fingieras que no. Hoy en día, la gente paga un dineral por queso procesado vintage. En aquellos tiempos, te lo daban gratis y aún así sentías el coste. Leche en polvo. Necesaria, pero jamás un placer. La leche en polvo jamás fue un gusto, era una obligación. Se mezclaba en una jarra de plástico con la esperanza de que los grumos desaparecieran. Nunca lo hacían. Olía a tiza y sabía como un reto. Si la bebías caliente, era un castigo, no una bebida. Pero se vertía en el cereal. Se añadía al puré de papas, se mezclaba con masas para hornear porque tenía que estar. La leche normal era cara. La en polvo venía en sobres de papel gigantes y duraba una eternidad. No porque la amases, sino porque siempre estaba ahí. La removías con una cuchara hasta que te dolía la muñeca. Y luego la removías un poco más. Mamá decía, déjala reposar. Fría sabe mejor. Y de algún modo tenía razón, más o menos. Se usaba para estirar la leche real cuando había suerte de tener algo. Half and half no era una mezcla elegante para café. Era como sobrevivías una semana sin sueldo. La leche en polvo llegaba en cajas de despensa solidaria, en cocinas escolares, en centros comunitarios golpeados por el tiempo. Era confiable, era poco apreciada, pero era necesaria. Hoy en día se usa principalmente para hornear. Pero si fuiste pobre en los años 70, te la bebías tal cual, y aprendiste a no quejarte. Spam en lata. La carne que no necesitaba nevera. El spam en lata era esa carne que no requería refrigeración. Levantabas la tapa con una llavecita o con los dedos, y de dentro salía un bloque cubierto de gelatina, misterioso y salado. Lo cortabas fino, lo freías bien y lo cubrías de mostaza. Era grasiento, salado y tan procesado que casi chirriaba. Pero era carne. Llenaba sándwiches, acompañaba arroz y engordaba el macarrón. Lo volteabas en la sartén como si fueran pancakes y lo llamabas cena. Algunos decían que era asqueroso, otros que era un salvavidas. Tú probablemente pensabas que estaba bien. No era tu favorito, pero estaba ahí cuando tenías hambre. Venía en cajas de comida, se quedaba en los estantes de ofertas y aguantaba meses en la despensa. Era barato, no se echaba a perder y cumplía su función. Y ese era el punto. No estabas comprando solomillo, estabas alimentando a 4 personas con una sola lata. Se servía en desayunos familiares y cazuelas para llevar. Algunos lo odiaban, otros lo convirtieron en tradición. Pero si estabas pelado en los años 70, el spam era carne. Y con eso bastaba. Cereales genéricos en bolsa. Sin dibujitos, pero con dulzor. El cereal de marca blanca no era cool, pero sí accesible. No tenía mascotas de caricatura, ni caja, ni sorpresas en su interior. Solo una bolsa de plástico gigante, llena de figuras crujientes que se parecían, aunque no del todo, a las del cereal original. Círculos afrutados en vez de Fruit Loops, crunch de maíz en vez de Corn Pops, magia de malvaviscos en vez de Lucky Charms. Lo servías en un tazón con leche en polvo y lo llamabas desayuno. Se ponía blando rápido, se pegaba a los dientes, pero aún así te comías 2 tazones y decías que había sido una buena mañana. Mamá lo compraba porque duraba toda la semana y costaba menos que una entrada al cine. Tú lo comías porque era dulce. Más o menos. Venía en bolsas enormes que apenas cabían en la despensa. Las cerrabas con una pinza de ropa y rezabas para que se conservara fresco. Los malvaviscos se deshacían, las hojuelas se rompían, pero alimentaba a toda la casa.
y nadie se atrevía a desperdiciarlo. En los años 70, el cereal genérico no era motivo de vergüenza. Era una decisión inteligente. Y si tenías suerte, hasta venía en versión chocolate. Pan del día anterior. El tesoro escondido de quien sabe buscar. El pan del día anterior era como una caza del tesoro secreta si sabías dónde buscar. Tu madre tenía su tienda favorita. No era una panadería, era la tienda del pan viejo. Estantes llenos de hogazas con descuento, bollos aplastados y bagels rotos alineados como juguetes incompletos. Tomabas lo que podías. Pan blanco, pan integral o pan para hamburguesa con un lado chafado. Había que revisar si tenían moho, claro, pero también encontrabas sorpresas. Pan de trigo con miel, rollos de pasas o panecillos para hot dogs en pleno invierno. El olor era increíble y los precios aún mejores. Podías comprar 5 barras por el precio de una. En casa congelabas la mayoría y el resto se comía rápido. Lo tostabas, lo untabas con mantequilla y lo ponías en la plancha. Si estaba seco, lo convertías en relleno. Si estaba demasiado pasado, en pan rallado. Nada se desperdiciaba. La tienda de pan viejo no era elegante, pero mantenía tu lonchera llena. Y en los años 70 estar lleno era lo único que importaba. Macarrones con queso de caja. Cena, estrategia y esperanza. Los macarrones con queso en caja no eran solo una cena, eran una estrategia de supervivencia. La caja costaba menos de $1 y podía alimentar a toda una familia si sabías cómo hacerlo. Fideos tipo codo, un sobre con polvo naranja fosforescente y un chorrito de leche si tenías. Si no, solo agua, quizás un poco de margarina o no, y removías hasta que se volvía espeso, caliente y con apenas suficiente sabor a queso. No era gourmet, pero era rápido, saciante y garantizaba que nadie se quejara demasiado. A veces le añadías salchichas en rodajas o atún enlatado. Otras veces era solo macarrón con queso y una oración. La caja decía para 4. Pero si hacía falta, lo estirabas hasta para 6. No se trataba de sabor, se trataba de que todos recibieran su cucharón. El polvo nunca se disolvía del todo y los fideos se pegaban entre sí, pero tenía ese algo que te hacía sentir que te estabas saliendo con la tuya. No había pan rallado gourmet ni aceite de trufa. Solo una olla, una caja y una cuchara de madera. Si tenías suerte, era la marca blanca. 10 centavos más barata y el doble de grumosa. Lo preparabas después de la escuela, a medianoche o cuando el día de pago aún estaba lejos. En los años 70, los macarrones con queso de caja no eran un acompañamiento, eran toda la comida y de algún modo siempre cumplían su función. Salchichas Viena en lata. Pequeñas, raras y suficientes. Las salchichas Viena enlatadas eran blandas, saladas y un poco raras, pero cumplían su papel. Abrías la lata y sacabas una fila de mini salchichas pálidas cubiertas de una gelatina misteriosa y agua turbia. Olían como una fábrica de embutidos. Se veían como comida de bebé para adultos. Pero te las comías frías con galletas saladas o las freías en una sartén y las llamabas desayuno. Eran baratas, portátiles y extrañamente satisfactorias. Cada una tenía el tamaño de un dedo y la consistencia de mantequilla a temperatura ambiente. No podías cortarlas sin aplastarlas, pero lo intentabas igual. Porque eran carne, y carne era carne, especialmente cuando el dinero no alcanzaba. Las encontrabas en tiendas de descuento, en despensas solidarias o dentro de tu lonchera cuando no había nada más. No necesitaban refrigeración. Eso las convertía en reinas de la despensa. Y sin importar lo extrañas que parecieran, siempre agradecías tenerlas ahí. Venían en latas con tapa de anilla y etiquetas de papel que se despegaban con el calor. Y aunque la primera mordida siempre te hacía dudar, igual te comías toda la lata. Duraban para siempre en el armario. Aparecían durante huracanes, cenas a oscuras y esas semanas eternas antes del próximo sueldo. Las salchichas Viena en lata no eran adoradas, pero estaban ahí. Y cuando no tenías nada más, eso era suficiente. Cenas congeladas de bandeja. Comida, plan y momento personal. Las cenas congeladas tipo TV Dinner no eran solo un gusto, eran una estrategia, un plan. Abrías esa bandeja plateada y veías una comida completa. Carne, almidón, verduras y algo que intentaba ser postre. Todo se cocinaba a la vez en el horno, lentamente, mientras tú te sentabas en la alfombra, con las piernas cruzadas, mirando tu programa favorito. Filetes Salisbury,
puré de papas, maíz y un brownie fundido en la esquina de la bandeja. Estaba hirviendo por fuera y congelado por dentro. Removías, esperabas y removías otra vez. Pero cuando por fin estaba listo, se sentía como noche de restaurante y tú eras el invitado. Algunas venían en cajas coloridas con chefs sonrientes en la portada. Otras, marca genérica, más baratas, siempre con algo de quemaduras de congelación. No importaba, eran una de esas cenas que no tenías que compartir ni servir. Tu propia bandeja personal de comida de adultos te hacía sentir especial. Aunque estuvieras en pijama sobre la alfombra, comiendo frente al televisor, era un lujo. En una época en la que la cena familiar era regla, las cenas congeladas eran la excepción. Una pequeña caja de satisfacción solitaria. Y cuando el dinero escaseaba, eran una forma de alimentar a todos. Sin lío, sin quejas y sin sobras. Si este viaje te está haciendo recordar o descubrir algo nuevo, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido que alimenta más que el estómago. ¿Listo? Seguimos con la historia crema de cacahuete genérica. Apostar con cada tarro. La mantequilla de cacahuete genérica era una apuesta, pero la aceptabas. Venía en un frasco color beige con una etiqueta blanca que simplemente decía mantequilla de maní. Sin ositos dibujados, sin opción crunchy. Solo aceite en la parte superior, cemento en el fondo y un cuchillo atrapado en medio. Removías hasta que te dolía el brazo. Rascabas, sacabas, probabas y parpadeabas 2 veces. Era amarga e insípida, pero era mantequilla de cacahuete y eso significaba sándwiches. La untabas sobre pan viejo y le ponías mermelada si tenías. A veces solo azúcar, a veces nada. Se pegaba al paladar y ahí se quedaba. Pero te mantenía lleno hasta la cena. No se untaba bien, no lucía apetitosa, pero llenaba un sándwich de calorías y eso era lo único que importaba. Costaba menos que la de marca y duraba más, sobre todo porque nadie se la comía a cucharadas a escondidas como con la otra. La llevabas a la escuela en una bolsa de papel, la cambiabas si había suerte, pero incluso si nadie la quería, tú te la comías igual. Porque era comida y en los años 70 eso bastaba. Kool-Aid, polvo mágico y sueños de azúcar. Los sobres de Kool-Aid eran pura magia. Si tenías azúcar y 5 centavos, conseguías un sobrecito de polvo y sueños. Cereza, uva, naranja o limonada, no importaba. Lo volcabas en una jarra, añadías agua y removías con una cuchara gigante. Y luego venía el azúcar, una taza o 2. O, si el dinero no alcanzaba, media taza y una oración. Pero aún así era frío, brillante y tuyo. Lo bebías en frascos de mermelada vacíos. Lo vertías en bandejas para hacer cubitos. Lo llamabas ponche y lo servías en cumpleaños. Te manchaba la ropa, los labios, la encimera y aún así lo amabas. Era el verano dentro de una jarra plástica y duraba días. Podías estirar un sobre por toda la semana, especialmente si nadie notaba que cada vaso salía más aguado. Y cuando venían tus amigos, se sentía como ofrecer una bebida especial aunque fuera apenas agua con color. Kool-Aid nunca fue elegante, pero en una cocina sin refrescos ni zumos era un manjar. Y en una casa con presupuesto ajustado, un sobre de 5 centavos recorría un largo camino. Palitos de pescado, congelados, calientes, rápidos y funcionales. Los palitos de pescado congelados no eran lujosos, pero cumplían. Venían en una caja azul, apilados como troncos, cada uno recubierto por un empanado naranja pálido que apenas se mantenía pegado. Los alineabas en una bandeja, los volteabas una vez y esperabas que quedaran dorados. Pero incluso si salían pastosos o quemados, nadie se quejaba. Era pescado, estaba caliente y era cena. Por dentro, carne misteriosa del mar, blanca, escamosa y con poco sabor, pero con ketchup o salsa tártara funcionaban. A veces tenías suerte y salían crujientes. Otras se pegaban a la bandeja y tenías que despegarlos con espátula. Los mojabas en salsa ranchera, salsa picante o lo que hubiera a mano. Los comías con tenedor, con los dedos o envueltos en pan. No había sobras, siempre se acababan, incluso fríos. Y cuando el día de cobro estaba aún lejos, se sentían como una pequeña victoria. Los acompañabas con puré instantáneo y guisantes en lata. Y parecía una comida real, especialmente si no te fijabas en el sabor. A las mamás les encantaban porque eran baratos, congelados y duraban meses. A los niños les encantaban porque parecían nuggets. Mojabas, crujían y te los acababas sin preguntar qué tipo de pescado era. Nadie lo sabía y no importaba. En una casa donde los filetes eran inalcanzables, los palitos de pescado te daban un asiento en la mesa y el estómago lleno al ir a dormir. Raviolis y espagueti en lata.
Infancia y supervivencia en un plato. Los raviolis o espagueti enlatados eran el consuelo de la infancia y la pobreza servida en un plato. Chef Boyardee no era solo un nombre, era un salvavidas. Abrías la lata, volcabas el contenido en una olla o en un tazón para microondas y listo, comida instantánea. La salsa era dulce, los fideos blandos y la carne sospechosa. Pero no te importaba. Sorbías esos raviolis como si fueran gourmet y comías espagueti como si viniera de la abuela italiana. Si tenías suerte, había pan para limpiar el plato. Si no, simplemente lo lamías. Era caliente y saciante. Te hacía sentir que la cena estaba resuelta, incluso cuando la despensa estaba casi vacía. Podías comerlo directamente del pote, de la lata o de un bol desconchado con una cuchara rota. Era mejor que el almuerzo escolar. Hacía que los días fríos fueran soportables y cuando era lo único en el armario, era una bendición. La lata hacía un sonido al abrirse. Ese significaba que la cena estaba servida. No era nutritivo ni sofisticado, pero era comida y cuando vivías con vales de comida, esto era un básico de la alacena. 2 latas por $1 bastaban para alimentar a todos los niños y aún sobraba algo para el almuerzo del día siguiente. Chef Boyardee no era cuestión de sabor, era cuestión de llenar vacíos. Y lo hacía bien. Pan blanco de marca Blanda. Barato, suave y milagrosamente versátil. El pan blanco de marca Blanca era barato, suave y apenas se sostenía. Pero era el pegamento de tu lista de la compra. Venía en una bolsa de plástico tan fina que se rompía con solo mirarla. Nada de etiquetas bonitas ni promesas de granos integrales. Solo 50 rebanadas de esponja pura que te salvaban la semana. Si lo presionabas, se convertía en nada. Si le untabas mantequilla de cacahuete, se rompía. Se pegaba al paladar como pegamento, pero servía. Servía para sándwiches, para tostadas francesas o para pan rallado y con eso bastaba. Lo enrollabas en bolitas y te lo comías así cuando no había otra cosa. Hacías grilled cheese, tostadas de atún o torres de mortadela. Se deshacía fácil, pero hacía que cada comida rindiera un poco más. Era tan suave que parecía un capricho, incluso sin sabor. Algunas hogazas eran más aire que masa, pero incluso el aire era alimento si tenías que llenar el plato. Y cuando se ponía duro, lo convertías en pudding, en crutones o lo dabas a los pájaros y lo llamabas caridad. Lo comprabas porque costaba la mitad que el de marca, a veces aún menos si tenía descuento. En la escuela se veía diferente. En casa era normal. Lo tostabas para darle estructura, lo dejabas secar para hacer relleno. Nadie presumía de comerlo, pero nadie lo desperdiciaba tampoco. En una década donde cada dólar contaba, este era el pan que sostenía tu vida. Blanco, sencillo y confiable. Puré instantáneo, milagro barato con sabor a pared. El puré de papas instantáneo era un milagro, incluso si sabía a pasta de pared. Solo tenías que añadir agua, tal vez un poco de margarina y revolver hasta que los copos se convirtieran en algo esponjoso. Venía en caja o en sobre, y nadie seguía las instrucciones al pie de la letra. Lo estirabas, lo aguabas, le añadías sal hasta que supiera a algo y luego lo servías con orgullo. Aparecían grumos, polvo sin disolver. A veces una capa extraña en la parte superior si se enfriaban muy rápido, pero seguían siendo papas y eso era suficiente. Podías mezclarlas con maíz enlatado o salsa sobrante para que pareciera intencional. Los niños se quejaban, pero igual se lo comían. Los padres suspiraban, pero igual lo servían. Porque nada superaba una montaña de papas falsas y calientes en una noche fría. Las papas reales tomaban tiempo, estas no. Permanecían meses en la despensa, listas para convertirse en guarnición en cualquier momento. Le echabas salsa si tenías, mantequilla si eras afortunado, o ketchup si estabas desesperado. En los hogares pobres, el puré instantáneo no era un atajo, era el plato principal. Parecían comida, llenaban como comida y costaban menos que una bolsa de papas reales. Atún en aceite, el héroe oleoso de la despensa. El atún en aceite era un héroe de la alacena, grasiento, oloroso y 100% aprobado por el presupuesto. En ese entonces, el atún en agua era considerado un lujo. El estándar era el de aceite y olía como si pudiera vaciar una habitación, pero lo abrías igual, escurrías lo que podías y te ponías a cocinar. Ensalada de atún, cazuela de fideos con atún, tostadas con atún o sorpresa de atún. Era proteína barata que llegaba literalmente en oleadas. Lo mezclabas con mucha mayonesa o con muy poca. Igual terminaba entre 2 rebanadas de pan o en una ensalada fría con pasta y guisantes. Y lo comías como si fuera normal, porque lo era. El aceite dejaba huellas en todo. Tus manos, las encimeras
incluso el gato si no tenías cuidado. Volvía el pan blando, hacía que la nevera oliera por días, pero era cena o almuerzo o desayuno en los días duros. Tostadas de atún, galletas con atún, atún en todo. Sobrevivías con eso porque siempre estaba ahí, al fondo de la alacena, esperando. Duraba meses, venía en paquetes múltiples y estaba de oferta seguido. El aceite era un desastre. La lata dejaba un olor imborrable, pero te daba un almuerzo completo y a veces hasta sobras. En casas donde la carne era rara y los productos frescos demasiado caros, el atún enlatado era lo más cercano a algo saludable y siempre cumplía. Salchichas y restos de mortadela, realeza del descuento. Los extremos de hot dogs y mortadela eran la realeza del rebusque cárnico. Medio carne, baratos e imposibles de arruinar. La versión normal era costosa, pero si sabías pedir, en el mostrador de carnes te daban los extremos, los sobrantes y las formas raras. Las piezas que no podían vender al precio completo y tú las aceptabas encantado. Pedazos de salchicha, losas de mortadela, incluso rodajas de salami que parecían pasadas por una trituradora. Todo iba a la sartén. Lo freías, lo asabas, lo hervías o te lo comías frío sobre pan blanco. Salado, raro y delicioso. A veces te tocaban rebanadas enteras, otras solo trozos y recortes. Pero todo sabía igual una vez en la sartén. Le ponías cebolla si tenías, huevos si eras afortunado. Era charcutería de la pobreza y funcionaba. A nadie le importaba si se veía raro. Era almuerzo, era proteína y casi no costaba nada. Los restos de carne eran un arma secreta. Podías hacerlos rendir por días, alimentar a todo el grupo y aún tener algo para mezclar con los huevos del día siguiente. En los años 70, así era como se ganaba el juego del supermercado. Cada bocado de aquella época era más que alimento. Era contexto, era historia, era una declaración silenciosa de que, aunque poco, lo que había alcanzaba. Y aunque hoy esos sabores nos arranquen una sonrisa o una mueca, también nos recuerdan de dónde venimos y por qué nunca debemos olvidar. Si te gustó este viaje al pasado, deja tu like, suscríbete al canal, comenta cuál de estos platos marcó tu infancia y comparte este video con alguien que recuerde lo mismo. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.